Que Dios te bendiga grandemente a toda la audiencia que siguen a diario la programación de Águila Visión, y es una bendición el poder estar acá. Quien te saluda es el Pastor Guido del Ministerio Casa de Milagros. Bendigo la vida de nuestros padres espirituales que nos permiten poder estar en este espacio para poder soltar una palabra, una semilla, una dirección que pueda bendecir tu vida. En donde te encuentres, en donde veas este programa, en el horario que lo veas. Es muy importante poder recibir palabra del Señor. Y para mí es una honra el poder estar acá compartiendo este espacio. Así que quería saludarte, bendecirte y compartirte un pensamiento, una palabra en este tiempo que es tan necesaria. Es tan necesario poder tener una dirección que nos bendiga, que nos acompañe. Como te decía, somos el Ministerio Casa de Milagros. Estamos bendiciendo, ¿no?, la vida de las familias que son parte de esta casa en este tiempo tan particular. Y bueno, quería bendecirte y extenderte la invitación. Si por ahí estás sin congregar, estás sin, lejos quizás del hecho de estar congregando en una iglesia, es muy importante el poder asistir, ¿no? Y es una bendición poder extenderte esta invitación en nuestros lugares en donde estamos hoy, haciendo nuestras reuniones generales, tanto en nuestra iglesia central como en nuestros anexos. Así que en principio quiero extenderte esta invitación. Estamos los días miércoles 7 de la tarde y también estamos los domingos en ambas reuniones de las 9 de la mañana y 11 de la mañana, en donde estamos ubicados en la calle Juárez, Beauchef, 2448 del barrio de Las Tunas. Ahí están nuestros padres espirituales, pastores Osvaldo y Liliana Sica, quien nos te están extendiendo esta invitación en nuestra casa, Iglesia Casa del Milagro, y es una bendición poder estar ahí. Pero bueno, puede que seas también de alguna zona aledaña, como en José Cepaz. Estamos también ahí los días jueves 7 de la tarde y los domingos 9 de la mañana. Están los pastores encargados de esta obra poderosa que está creciendo a full ahí, en la calle Fray Marchena 5380, en Cuartel Quinto. Queremos extenderte esa invitación para que vos puedas, si estás cerca de la zona de lo que es José Cepaz y no estás congregando, o por ahí necesitas asistir, buscar del Señor, quiero extenderte esta invitación. Estamos ahí en José Cepaz. Y si por ahí nos estás viendo por las redes sociales, si sos de otra ciudad, también estamos ahí en otras regiones. No sé si tenemos ahí la plaquita. En la ciudad de Lobos. Estamos ahí los días sábados 9 de la mañana. La encargada, Pastora María Musnik. Estamos ahí en la dirección de Ajó e Irigoyen, Barrio Obrero, Casa 31. Estamos ahí en la ciudad de Lobos. Este tiempo de expansión nos ha permitido llegar ahí también, poder estar trabajando. Y también estamos en la zona, creo que de Pablo Nogués. Estamos trabajando ahí también. Bueno, acá tenemos este lugar también de que quiero extenderte la invitación, del Ministerio Casa, Amor y Restauración, de los pastores Gabriel y Lorena, que están invitando a sus reuniones miércoles y sábado 19 horas en la calle Uruguay 1475, El Talar, entre 25 de mayo y Belgrano. Es un ministerio que está trabajando con nosotros bajo la dirección y la paternidad de nuestros padres espirituales, y se los bendecimos. Si sos también de la ciudad del Talar, podés estar ahí acompañándonos. Y bueno, es muy importante que usted pueda buscar del Señor en este tiempo, que es muy necesario. Así que dicho esto y extendiéndote esta invitación, para nosotros estamos obviamente muy agradecidos porque es un tiempo de crecimiento, de expansión, de poder estar bendiciendo otras ciudades, de poder estar predicando la palabra del Señor, que es muy importante, y trabajando para la obra del Señor, que también es una honra. Quiero compartirte un pensamiento, una palabra que la titulé Cuidando lo que Dios me dio. Y usted tiene que entender, que están del otro lado, que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es poder ser buenos mayordomos de aquellas cosas que recibimos del Señor. Hay que cuidar todo lo que hemos recibido de Dios, se debe de cuidar con diligencia. Y quiero leerte en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, de esta palabra saqué obviamente el título, Cuidando lo que Dios me dio, ¿verdad? Es muy importante eso, porque a veces nosotros como seres humanos, a veces hay una tendencia a ser un poco descuidado, ¿no? De no cuidar aquellas cosas que nos corresponden o no asumir nuestro rol desde el lugar donde estamos y ser buenos mayordomos, diligentes, responsables de las cosas que a veces se nos encomiendan, ¿no?
¿Como cuáles? Bueno, a veces con el tema de la salud, ¿verdad? Es muy importante poder cuidar la salud. A veces la salud mental. Es muy importante cuidar lo que entra en tu mente. Hay que tener responsabilidad de nuestra salud mental. Y así en todos los aspectos. Tenés que cuidar la vida de tus hijos, tenés que cuidar la vida de tu matrimonio, tenés que cuidar el servicio que brindas al Señor, tenés que cuidar tu fe, tenés que cuidar absolutamente todo lo que gira alrededor de nosotros. Nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, tenemos que ser personas diligentes en este camino como seres humanos que hemos sido establecidos con un propósito. Entonces te leo esta palabra en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, mire lo que dice acá, ¿no? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te lo leo de nuevo. En él, también vosotros, cada uno de los que hoy están escuchando este programa y están viendo, ¿no? Y están escuchando esta palabra, dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? El cual es el evangelio de vuestra salvación, y no solamente la oímos, sino que creímos en esta palabra, dice que por consecuencia de haber oído y haber creído, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es muy importante poder entender esto, ¿no? En base a lo que estamos hablando del título, cuidando lo que Dios me dio. ¿Y qué dice este fragmento de la palabra? Que he recibido del Señor. Como consecuencia de haber escuchado el mensaje, porque en algún momento usted escuchó la palabra, el mensaje a través de una prédica, a través de una campaña, de lo que fuera, alguien te habló del Señor. Y haber creído en ese mensaje, que es muy importante entender que poder acceder a Jesús tiene que ver con nuestra fe, ¿verdad? La fe es la manera que nos comunicamos y podemos entrar a estar en contacto con Él porque creemos en Jesús, creemos en el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio, y como consecuencia de eso hemos recibido, ¿qué hemos recibido? El sello del Espíritu Santo, que obviamente es el cumplimiento de la promesa de lo que dijo Jesús, y recibiréis, ¿verdad? El poder de lo alto. Entonces, todos nosotros como hijos de Dios hemos recibido un sello, hemos recibido la promesa, el Espíritu Santo. Y cuando yo te decía que tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, tenemos que aprender a cuidar eso que hemos recibido de Él, como consecuencia, ¿verdad?, de la promesa que Jesús nos dio, como hijos de Dios, dijo, van a recibir al Espíritu Santo. Y desde el momento que nosotros comenzamos a transitar este camino, tenemos que ser buenos mayordomos de poder cuidar la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña hasta el día que Él regrese, ¿verdad? Esa es la promesa, estará con nosotros, nos acompañará, pero tenemos que aprender a ser responsables en cuidar lo que hemos recibido de Él, ¿sí? Por eso yo ponía en esto elevaba un pensamiento y decía que cuando aceptamos a Jesús, todos somos sellados por el Espíritu Santo. Y Él entra a nuestra vida con un propósito, entra para cumplir una función. Él es nuestro ayudador. Es la persona que se va a encargar a acompañarnos y a poder sostenernos en este tiempo como hijos de Dios, en el tiempo en el que estamos viviendo, en donde nuestra fe va a ser confrontada, en donde van a haber luchas, pruebas y un montón de situaciones que van a tratar de debilitar nuestra fe, nuestro sistema de creencias para con Él. Entonces tenemos que entender que para eso ha sido puesto el Espíritu Santo, para acompañarnos, para que cuando prediquemos la palabra, ¿verdad?, lo podamos hacer por medio de Él, entendiendo y sabiendo que Él está para ayudarnos, para perder toda vergüenza, el temor, todo miedo, ¿verdad?, y para poder predicar con denuedo el Evangelio de salvación. Entonces Él ha sido puesto para ayudarnos en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y las cosas suntuarias de los quehaceres cotidianos de nuestra vida, en nuestra casa, en tu matrimonio. Él está ahí para ayudarte, está para direccionarte, para traer paz a tus pensamientos. Aún para la decisión que vas a tomar, es muy importante entender que el Espíritu Santo ha sido puesto, ¿verdad?, para acompañarnos en este camino que transitamos como hijos de Dios. Entonces Él cumple una función. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Él es nuestro ayudador. Él está ahí a la orden del día, a nuestra disposición, ¿verdad?, para que cuando nosotros comenzamos nuestro día, Él pueda estar ahí acompañándonos en todo lo que vamos a hacer. Aún nosotros, en nuestra vida como pastores, ¿verdad?, que es muy importante, quizás me estás escuchando y sos un hombre de Dios que está
al frente de una congregación y debes saber los desafíos que conlleva obviamente estar al frente, ¿no?, de una iglesia, la responsabilidad, la carga, el peso, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Tienes que entender que el Espíritu Santo está para ayudar. Sí, pastor, eso lo sé. Sí, lo sabemos, hay muchas cosas que sabemos. Pero cuando ustedes ven en el Evangelio, ¿no?, del apóstol Pablo, él exhorta, ¿no?, a los Gálatas y les dice, ¿por qué habiendo comenzado, verdad, en el Espíritu, terminaron en la carne, con sus propias fuerzas? Lo cual significa que a todos nos puede pasar que en algún momento hemos comenzado entendiendo que el Espíritu Santo está para ayudarnos, pero en algún momento del proceso nos olvidamos de lo esencial y primordial y prioritario de nuestra vida y terminamos, ¿verdad?, quizás transitando este camino de manera solitaria, ¿verdad?, sin pedirle el consejo, la sabiduría, sin permitir su intervención, porque eso también tiene que ver con nuestra responsabilidad y no es algo sencillo, no es algo fácil, ¿verdad?, porque tenemos una tendencia a querer tomar nuestras propias decisiones, queremos imponer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ¿no?, dice la oración que enseñó Jesús, que se haga tu voluntad, y vamos a ver que esa voluntad que no proviene de nosotros, que es la voluntad que proviene de Dios, a veces está en conflicto con nuestra voluntad. Y en el diario vivir hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque siempre tenemos una tendencia a querer tener el control de todas las cosas de lo que gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar la fuerza para que se haga su voluntad y no la nuestra, en todos los aspectos de la vida que nos atraviesa como seres humanos. Entonces es importante poder entender eso. Entonces dice, en esta línea debo decirte que todo lo que se recibe de Dios se debe de cuidar y es nuestra responsabilidad el hacerlo, es tu responsabilidad el cuidar lo que Dios te dio. Cuida diligentemente lo que has recibido del Señor. Eso que has recibido del momento que tú creíste y aceptaste la palabra. Tienes que cuidarlo, ¿verdad? Tienes que cuidarlo. Y tienes que entender que es nuestra responsabilidad. ¿Qué significa el término responsabilidad? Dice que responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones. Es cumplir su deber, ¿no? Eso corresponde a la palabra responsabilidad. Entonces, si mi responsabilidad es cuidar lo que yo he recibido de Dios, significa que yo tengo que cumplir con mi deber como hijo de Dios. Ya no si quiero, ¿verdad? Porque tengo una obligación. Es porque debo hacerlo. Y esto es lo que yo quiero que vos entiendas, que muchas veces, y más en este tiempo, nos encontramos con el cumplimiento de la palabra del Señor que dice que en los últimos tiempos habrá muchos que van a negar su fe. Habrá muchas personas que se van a enfriar. Habrá muchas personas que serán amadores de sí mismos y de los placeres de la carne, más que de las cosas del Espíritu. Habrá mucha deserción en el camino del Señor. Muchas personas que se volverán de su fe. De hecho, quizás hoy vos me estás escuchando y quizás sos de aquellos que son parte de esta lista de gente que venía a la iglesia y dejó de venir. Por un montón de situaciones de las que usted me pueda llegar a tratar de explicar y tratar de justificarse o tratar de levantar un argumento que yo puedo llegar hasta inclusive a entenderte, pero yo no soy Dios. El que jugará todas las cosas es Él, no yo. Yo solamente soy un comunicador quien a través de este mensaje trato de animarte a que vos puedas entender que hay una responsabilidad en tu vida. Tú tienes que ser responsable y cuidar lo que Dios te dio. ¿Cómo te lo puedo explicar? Ejemplo, gracias al Señor hace 4 años Dios me ha dado la bendición de ser padre. Y tengo una responsabilidad como papá. Me compete a mí, es mi responsabilidad. No es del vecino. Yo tengo una responsabilidad para con mi hija. Quiera o no quiera, es mi deber. Y dice que responsabilidad tiene que ver con cumplir mi deber. Es lo que me corresponde, ¿verdad? Haciendo paréntesis quizás para aquellos que no cumplen con su deber, pero yo he entendido que ese es mi deber. Quiera o no quiera, tenga ganas o no tenga ganas. Es mi deber, es mi responsabilidad, es mi obligación. Y así como hijo de Dios pasa exactamente lo mismo. Hay una responsabilidad que recae sobre nosotros, que debemos de hacer cumplirla, tengan ganas o no. Ese es tu deber, debes de cuidar lo que Dios te dio. Pablo a Timoteo le dice,
aviva el fuego, aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu vida. O sea, es tu responsabilidad mantener ese fuego encendido, de buscar la presencia, de leer la palabra, ¿verdad? De tener un corazón conforme a la voluntad del Señor. Es tu responsabilidad, no la del tercero, no la del cuarto, no la del quinto. Yo no puedo delegar mi responsabilidad. Yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo me encuentro así porque pasó tal cosa. Aunque yo quiera y en mis pensamientos pueda generar un argumento en donde yo diga, estoy excusado, delante del Señor no me podré excusar porque es mi responsabilidad como hijo de Dios, más allá de las cosas que puedan llegar a pasar a nuestro alrededor, poder mantener y cuidar lo que Él me dio, de no perder mi comunión con Él. O sea, ¿qué tiene que ver el Señor? ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Qué tiene que ver Jesús? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con situaciones que nos atraviesan a veces en nuestra vida cotidiana, de que yo hoy no esté donde tenga que estar y que no haga lo que tenga que hacer? Son dos cosas aparte. Por eso yo te decía, cuidando lo que Dios me dio. ¿Qué te dio Dios? Todo. ¿Cómo todo? Sí, Dios te dio a Jesús, Dios dio a su único Hijo para que todos, dice, no se pierdan, mas tengan salvación, para que las personas no se pierdan, sino que puedan acceder a la salvación. Entonces Él nos entregó a Jesús y en Jesús está representado el todo de lo que necesitamos. Y aparte de eso, Jesús nos dio al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestro diario vivir. Es decir, que hemos recibido del cielo esa añadidura. ¿Qué tengo que hacer yo con eso, pastor? Debo de cuidarlo. Debo de ser responsable. ¿Qué es ser responsable? Es dar cumplimiento a mi obligación como hijo de Dios. Tengo una obligación. ¿Cómo que es eso? Usted tiene una obligación como hijo de Dios. Y usted tiene que dar cumplimiento a esa obligación. Es su deber dar cumplimiento. Es tu deber, varón, mujer, joven, jovencita, niño, el que me escuche. Si vos estás transitando este camino, tenés una obligación para con Dios, ¿verdad? Y es que tenés que cuidar tu fe. Hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a buscarnos, nosotros debemos de velar por lo que hemos recibido de Él. Y no solamente eso, sino que tenemos que ir en aumento, ¿verdad? Que mi fe no sea la fe que recibí cuando comencé, sino que mi fe vaya creciendo cada día más, que tu servicio y tu entrega cada día vaya más creciendo en el Señor, ¿verdad? Que puedas cuidar celosamente lo que Él te dio, tu vida de intimidad, tu vida de comunión, tu vida de búsqueda, que cada día podamos entender su voluntad y no la nuestra, que cada día podamos morir más a nosotros porque debemos de morir a nuestra humanidad. A veces nuestra vida está atravesada por nuestros pensamientos, por nuestras voluntades, por lo que yo creo y no por lo que la palabra de Dios nos rige, no por lo que la palabra de Dios nos acompaña y nos indica que tenemos que hacer. Entonces creamos falsos argumentos que dirigen nuestra vida, pero no tiene que ver con lo que Dios nos dio. Tiene que ver con lo que yo creé, formé y por lo que me rijo. Es mi voluntad en realidad. Encubiertamente la encubrimos diciendo, no, en realidad Dios quiere que haga esto. No, llévalo a la luz de la palabra. Entender que Dios te dijo, cuida lo que te di, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto. ¿Debemos cuidar nuestra fe? Claro que sí, porque por medio de ella llegó la salvación. Debemos cuidar nuestra liberación. Dios te hizo libre, ¿verdad? De que del vicio, Dios te hizo libre de que de una vida de malos hábitos. Debes de cuidar, de no recaer de nuevo en esos lugares de donde Dios te rescató. Es tu responsabilidad cuidarlo. Ser responsable en cuidar esa liberación, en cuidar esa sanidad, en cuidar no solamente la sanidad física, sino la sanidad emocional, la sanidad espiritual. Es tu deber, ¿verdad? Si cuando referimos a sanidad emocional, es decir, a no permitir que en nuestra mente hayan pensamientos negativos, pensamientos de desánimo, que atentan en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a promesas del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que hoy nos encontremos con un montón de personas que dicen ser hijos de Dios y que en su mente hay pensamientos negativos? No estás siendo diligente, no estás siendo mayordomo. ¿De dónde te estás nutriendo para que esos pensamientos estén alojados acá? Pensamientos de no puedo, pensamientos de fracaso, pensamientos de odio, de bronca, de ira, de enojo, de fastidio, de molestia. Todo ese tipo de cosas que están alojados en tu mente, ¿verdad? Y tú eres, o dices ser, hijo de Dios. Hay algo ahí que no está siendo manejado con responsabilidad. Debe de cuidar. Si quizás el factor en donde vos decís, reconozco que cuando por ahí me junto con este grupo de personas, por ahí son negativas en su forma de hablar y muchas veces termino hablando como ellos hablan, entonces sé responsable, ¿verdad? Busca personas de fe, busca personas que tengan
una manera de hablar diferente, ¿verdad? Que te impulsen a más, que te impulsen a fortalecer tu fe en el Señor. Es tu responsabilidad saber decir no. Es tu responsabilidad poder cuidarme de esos espacios donde yo sé que va a haber situaciones que no me van a impulsar a más. ¿Qué estás escuchando? Si todo el día escuchás, estás viendo, ¿verdad? Noticias negativas, la televisión secular y nada nutre tu vida espiritual. Bueno, no estás siendo responsable, estás siendo una persona negligente y irresponsable. Si la mayor parte de tu tiempo escuchás música secular, música que no honra al Señor, música que tiene un mensaje explícito que te está induciendo quizás a tener un estilo de vida diferente y no estás siendo responsable. Debemos de ser responsables. Cuidar nuestra salud emocional tiene que ver con asumir nuestra responsabilidad. Rodéate de hombres y mujeres de fe. Rodéate de gente que hable siempre cosas que te animen a más. Es tu responsabilidad, gente. No puedo decir, no, lo que pasa, no. Es tu responsabilidad, ¿verdad? Y tienes que ejercer esa responsabilidad, ¿no? Dice acá, cuidar la liberación, cuidar la restauración, ¿verdad? Cuidar tu salud no solamente física, porque en cuanto a salud física, hace un tiempo nosotros hacíamos programas con un hermano que era nutricionista y él hablaba acerca de la importancia de cuidarnos en nuestro estado de salud. Y eso también es nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué comemos, verdad? ¿Cómo nos nutrimos, ¿no? Que si hacemos ejercicios y cuidamos nuestra salud física, que eso es muy importante, mucho más para quienes estamos trabajando, porque eso limita también lo que podamos hacer para el Señor, ¿verdad? Eso no viene de la nada, también tiene que ver con un cuidado en lo que yo, en cómo, en qué me alimento, es muy importante, ¿no? Es parte de nuestra vida también como hijos de Dios. ¿Todo eso tiene que ver? Claro que sí, tiene mucho que ver. Y decía acá también, cuidar nuestras finanzas. Qué importante es entender que debo de cuidar nuestras finanzas. Dios te hizo libre, porque eres una persona que te endeudabas hasta la manija, dijo uno, ¿no? Gastabas más de lo que ganás, tenías malos hábitos en tu área financiera, ¿verdad? Una persona en donde Dios te hizo libre de la finanza, Dios te libró de deudas, Dios te hizo libre de un montón de cosas relacionadas a tu parte financiera y debes de aprender a cuidar eso. Si Dios te hizo libre de eso porque era una persona que administraba mal el dinero, sacaba créditos por todos lados, ¿verdad? Y me encuentro a veces con personas que sacaron un crédito y como no llegan a pagar, sacan otro crédito para pagar este crédito y van a la iglesia, ¿verdad? Y son personas que están en la iglesia y no se les ha revelado principios de finanzas. Entonces tenés que aprender a ser una persona ordenada en tus finanzas. Aprender a ser cuidadoso en eso. En reconocer que hay hábitos financieros que te están llevando a la bancarrota, ¿verdad? Me acuerdo yo que me encontré con una persona que me decía, pastor, si yo diezmo, ¿no? ¿Por qué no soy bendecido? Si yo cumplo con la ley del Señor, ¿verdad? Y yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas y sin embargo vivo siempre que no me alcanza. Entonces eso no es bíblico, no es de Dios. Le dije, mire, primero le digo, usted puede diezmar, puede ofrendar, pero puede tener una pésima vida financiera en cuanto a su administración. Y que de hecho, cuando le empecé a preguntar preguntas de rutinas en cuanto a cómo era su vida financiera, una persona muy desorganizada. Digo, mire, si usted va 5 veces por semana al McDonald's y malgasta su dinero y por ahí prioriza en cosas que por más que trabaje no le alcanza, es por un tema de que usted no tiene una vida organizada en cuanto a su parte financiera. Puede diezmar, pero está malgastando el resto de lo que le queda. Entonces empieza a entender que hay cosas en las que ustedes tienen que aprender a saber administrar. Sea cuidadoso de lo que Dios le da en finanzas. No malgaste el dinero, ¿verdad? Aprenda principios de finanzas que va a ayudar a su salud financiera. Eso también tenemos que cuidar. Pues si no, la gente puede decir, no, pero lo que pasa es que esto no funciona. ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Nada sale de la nada. Todo es el resultado de algo. Y ni que hablar de aquellas personas que directamente dicen esto no es de Dios, yo no creo en esto y no lo practico. Ni que hablar, porque eso es punto aparte, pero no tiene que ver con este mensaje que te quiero soltar. Sí quiero llamarte a que tomes conciencia de que tú tienes una responsabilidad. Le decía a la gente, en este tiempo, uno no se enfría de la noche a la mañana, uno no deja de ir a la iglesia en la noche a la mañana. Hay cosas, como hablaba yo hace un tiempo atrás, hay fallas de seguridad que uno va reconociendo. Hay cosas que el Espíritu Santo ya te va advirtiendo, te está diciendo, danger, cuidado, estás dejando esto, estás dejando aquello.
Antes tenías por ahí el deseo de venir, ahora ya no estás queriendo venir, pones excusas. Siempre hay cambios de prioridades, porque antes era la búsqueda del Señor era una prioridad, pero hoy hay otras prioridades, ¿verdad? Y entonces formamos falsos argumentos y nos creemos nuestras propias mentiras. Y vuelvo a decir lo mismo, estamos dejando de ser responsables con lo que nos corresponde. Yo digo, hermanos, ¿por qué venimos un domingo a la iglesia? El enfoque es muy importante de por qué vengo. No es decir, bueno, vengo porque, mi líder me llamó y yo tengo que venir. No, yo vengo a darle gracias al Señor, porque Él me ha bendecido en esta semana, tanto con aquellas cosas que me han pasado de manera positiva como quizás las que no han sido tan positivas. Yo vengo a la iglesia no a recibir solamente, sino a dar a Dios, ¿verdad? Tributo de alabanza, agradecimiento porque ha guardado mi familia. Estoy siendo responsable con mi rol. Eso es lo que me corresponde, es lo que yo vengo a hacer. Señor, gracias porque esta semana ha sido una semana de bendición. Me has guardado, me has protegido. Hemos tenido sobresalto, han habido situaciones de desafío, pero en todo hemos visto tu mano poderosa que nos ha cuidado. Y hoy vengo a darte gracias por todo esto que ha transitado esta semana. Y somos responsables. Pero te levantás y decís, no, hoy mejor me quedo. El próximo domingo decís, no, hoy mejor no voy. Y el otro domingo decís, y no, hoy prefiero quedarme en familia. Y cuando te das cuenta, no estás cuidando lo que Dios te dio. No estás siendo responsable con lo que Dios te entregó, ¿verdad? Y después sobreviene lo que tiene que ver con esa falta de responsabilidad. Primero, sobre todas las cosas, si sos un hombre que está al frente de tu casa y venís a buscar al Señor, sos el sacerdote, es el primero que se tiene que levantar para decir, necesito la bendición de mi Padre Celestial. Y no digo que solamente la bendición se encuentra en el hecho de venir a la iglesia. No, te estoy diciendo que uno viene con un corazón agradecido al Señor por lo que Él nos da. Y porque de esa manera yo también estoy enseñando a mis hijos, a mi generación, un ejercicio espiritual que el día de mañana ellos también lo van a practicar. Pero si mis hijos ven que en vez de yo ir, prefiero quedarme a tomar mate, a ver tele, ellos también van a imitar esa conducta el día de mañana, porque dice que no solamente enseñamos con palabras, tienen más peso nuestras acciones más que nuestras palabras. Entonces eso también forma, y en eso yo también tengo que ser responsable. Ejemplo, que yo también lo he enseñado muchas veces. Si usted va a la iglesia y en toda comunidad va a haber conflictos porque es parte de la comunidad de personas que haya conflictos, pero en toda comunidad, no solamente una comunidad de fe como es la iglesia. En una comunidad de gente que se junta a jugar a la pelota todos los fines de semana, ¿verdad? Va a haber conflictos porque donde hay seres humanos en cantidad y donde hay una comunidad, siempre van a haber conflictos. Pero usted dice, tiene que ser responsable con lo que Dios me dio, yo tengo que cuidar lo que Dios me dio. Entonces van a haber situaciones de la vida cotidiana que me van a atravesar en la iglesia, situaciones, qué sé yo, cosas que pasan, malos entendidos, lo que fuere. Pero cuando yo vuelvo a casa, como cabeza, como mujer que va a la iglesia, tengo que aprender a cuidar la fe de los míos. Yo no me puedo poner a hablar en mi mesa, el pastor, la iglesia, los hermanos, y empiezo a despotricar, porque lo que yo estoy haciendo es no siendo responsable con mi posición como hijo de Dios. Y lo que voy a cosechar en base a eso es matar la fe de los míos, quitarle el deseo que ellos busquen del Señor, porque lo que ellos están viendo de mi vida no es una persona que exalte el nombre del Señor o que alabe el hecho de pertenecer a una comunidad, sino que vive quejándose. Se queja del pastor, se queja de la iglesia, se queja de los hermanos, se queja de esto, se queja de aquello. Hay malos hábitos que cuando uno viene al Señor, dice, el Espíritu Santo está puesto para que te ayude a que puedas entender que eso no se puede hacer, eso no corresponde a un hijo de Dios. ¿Tienes dudas, preguntas, situaciones? Habla con tu pastor, sé frontal. Escribió una hermana en una consejería, ahí en las redes sociales. Pastor, le quiero hacer una consulta. 0800, Pastor Guido, acá estoy para consultar. Me quiero ir de mi iglesia. No sé el motivo porque no estoy en su iglesia. Pueden ser diversos. Pero mi consejo es, le dije, hable con su pastor. Sea frontal. Si hay algo que le molestó, es importante que usted pueda ir y hablar. Por ahí esa situación se puede resolver. ¿Ok? Pero no se vaya como un ingrato, como un desagradecido, como una persona que no es responsable como hijo de Dios de lo que Dios le dio. Aún así, si hubiera argumentos, usted tiene que ser una persona desde lo ético, moral, con un comportamiento que corresponde a un ser humano. Vaya y hable. Si hay algo que le molestó, váyase en paz. Irse en paz significa que cuando usted no se va a poner a hablar mal de su iglesia, de su casa, del tiempo que esa persona invirtió para darle
alimento espiritual, porque eso habla de su responsabilidad como hijo de Dios. Porque como hijo de Dios estoy cuidando y estoy haciendo cumplir mi deber como hijo de Dios. Y como hijo de Dios soy una persona madura, espiritual, que entiende que hay cosas que hay que hablarlas. Y se subsana, gloria a Dios, le dije a la hermana. Pero no se vaya sin decirle a su pastor el motivo por el cual se va. Aunque usted crea que está en lo correcto. Y si se tiene que ir, que sea en paz. Y si se va en paz, no hable mal de su casa. Porque eso corresponde a un hijo de Dios. Eso tiene que ver con responsabilidad. Eso tiene que ver con cuidar lo que Dios me dio. Con cuidar mi fe. Con cuidar mi salud espiritual mía y la de los míos. Porque los míos me están viendo cómo yo voy a reaccionar frente a una situación como esa. Si ellos me ven que yo me fui así, enojado, despotrico, ¿cómo es posible? Antes hablaba bien y ahora hablo mal. Es un doble discurso, un doble sentido. Estoy mandando un mensaje. No estoy siendo responsable para los míos. No estoy cuidando su fe. ¿Verdad? Porque no es lo mismo transitar un desierto despotricando al cielo y que toda mi gente, los que me conocen en mi familia, me vean que como hijo de Dios yo digo una cosa y hago otra, que atravesar un momento de dificultad en donde de mi palabra, de mi boca salgan palabras de ánimo. Si hasta acá Dios nos ayudó, Él nos ayudará. Eso impacta la vida de los nuestros y eso tiene que ver con asumir nuestra responsabilidad. Espero que esta palabra te haya bendecido, te haya servido de guía, de instrucción, para que también nosotros a la luz de la palabra también nos corrijamos, porque a veces tenemos estos malos hábitos en donde no entendemos que hay que cuidar lo que Dios nos dio. Hay que cuidar nuestra posición como hijos de Dios. Cuida la salud espiritual de los tuyos, ¿verdad? No, cuida la salud espiritual, cuida tu liberación. Si Dios te hizo libre del chisme, no te junte con gente chismosa. Si Dios te hizo libre de deudas, no vuelvas a endeudarte. Si Dios te hizo libre de un vicio, no vuelvas a concurrir a esos espacios en donde vos sabés que va a haber la posibilidad de que vuelvas a volver a recurrir en un vicio de alcohol, cigarrillo. Pide ayuda si no sabes cómo enfrentar, porque hay gente más madura espiritual que te va a ayudar. Eres un líder, tienes una cuestión que resolver, no hables para con los tuyos, habla con tu líder espiritual, con tu pastor, cuida la salud espiritual de los tuyos. Padre, madre, cuide la salud de sus hijos. Que el día de mañana ellos quieran servir, quieran seguir tus pasos. Y que no seamos nosotros los irresponsables de matar su fe. Porque eso también tiene que ver con nosotros. Con nuestra responsabilidad. Dicho esto, quiero volverte a extender la invitación. Porque por ahí puede ser que seas una persona de la audiencia que no está congregando, que no está buscando al Señor. O por lo que fuere, haya pasado una situación de índole de lo que fuere, y estás sin congregar, quiero extenderte la invitación. O eres una persona que no conoces del Señor y te encontraste con este programa, con esta persona que dice, ¿quién es este varón que está hablando acá? Me llamo Pastor Guido, quiero bendecir tu vida, quiero decirte que solamente en Jesús está la salvación, quiero decirte que en Él hay esperanza, que no importa el problema que estés atravesando, ¿verdad? Él te puede ayudar, ¿sí? Animarte a que puedas hacer esta sencilla oración. Si no conoces del Señor, nunca fuiste a una iglesia, nunca concurriste, solamente repite esta oración en fe y Él va a ir a tu auxilio, te va a ayudar. ¿Sí? Decí conmigo ahí, Señor Jesús, hoy te recibo como Señor y Salvador y te pido que me perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que puedas repetir conmigo y decirle, Señor Jesús, yo te necesito, Jesús, necesito que me ayudes a poder salir adelante de esta situación. Creo que tú lo puedes hacer. Amén. Es sencilla, pero con fe te va a conectar al inicio de un tiempo nuevo. Amén. No sé si tenemos tiempo por ahí para poner las placas de invitación a nuestras reuniones. Como decíamos, tenemos en nuestra iglesia central los días miércoles y domingo. Miércoles 19 horas y domingo 9 y 11 horas. Estamos en Juárez Gauchés 2448, Barrio de las Tunas. También estamos en José Cepaz, jueves 19 horas, domingo 9 horas. Estamos en la calle Fray Marchena 5380, Cuartel Quinto, ahí a metros de la rotonda, ahí en el cruce de Erqui. Poderoso mover están viviendo nuestros hermanos. Bendecimos a toda la familia de José Cepaz, CDM José Cepaz, les bendecimos y le abrazamos a la distancia. También estamos en la ciudad de Lobos,
Ahí estamos, Dios nos ha permitido establecer una obra, estamos creciendo, bendecimos a toda la gente de la ciudad hermosa de Lobos, bendecimos la vida de la pastora María Musnig y todo el equipo. Ajó, Irigoyen, Barrio Obrero, Casa 31, están ahí los días sábados 9 de 9 horas, están trabajando, se están haciendo las reuniones generales, y también estamos en el Talar, bendecimos la vida de los pastores Gabriel y Lorena Gómez, del ministerio Casa de Amor y Restauración. Es un ministerio que está trabajando bajo cobertura, bajo la paternidad de nuestros padres espirituales, y se han sumado también en este tiempo, días miércoles y sábado, 19 horas, Uruguay 1475, el Talar, entre 25 de mayo y Belgrano. Están haciendo una obra poderosa, los bendecimos a la distancia, los abrazamos, y quiero dejarte solamente esta invitación. Puedes comunicarte a los teléfonos o visitar nuestras redes sociales, y esto es todo por hoy. Que Dios te bendiga, te saluda el Pastor Guido. Nos vemos en la próxima misión.